Muy buenas tardes con todos, bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a dar inicio a nuestra última sesión de este ciclo de mesas verdes de políticas públicas en perspectiva histórica. Voy a detenerme un momentito para contarles cómo fue toda esta trayectoria, porque hoy cerramos un ciclo de 9 sesiones que hemos tenido a lo largo de los últimos 6 meses. Iniciamos en junio con una propuesta metodológica y a lo largo de las otras 7 sesiones y esta octava última lo que hemos hecho es presentar una serie de estudios de casos, básicamente en el campo de las políticas educativas y las políticas de salud. Este proyecto nació originalmente como parte de un grupo de investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2017. Parte de la lógica de los grupos de investigación en San Marcos es acoger a los tesistas que están en proceso de investigación y escritura de sus tesis, para ir delineando ahí, ¿no?, propuestas metodológicas, discusiones, etcétera. Y esto terminó convirtiéndose finalmente en un grupo como más consolidado que ha durado más allá del 2017. La idea de traer estos trabajos al Instituto de Estudios Peruanos era un poco abrir la discusión a partir de los textos que se han escrito a otros investigadores, a otros especialistas que, siendo o no historiadores, podrían decirnos algo que resultara interesante para alimentar la propuesta que nosotros hemos ido construyendo a lo largo de estos años. El propósito fundamental también de esta entrada era un poco comenzar a discutir otra vez cómo desde la historia se pueden ir proponiendo una serie de insumos, discursos, propuestas sobre la política pública actual, ¿no? Cómo el historiador o el oficio del historiador puede también interactuar con los funcionarios, con los que toman decisiones, con otros académicos, sobre la coyuntura, sobre el manejo del Estado, sobre la dinámica estatal. Asumíamos que era un terreno que los historiadores habíamos perdido, que los historiadores no estábamos entrando al debate, y que las políticas públicas eran como un objeto de estudio que nos podría permitir reconectarnos a ese proceso. No sabemos si lo hemos logrado, estamos en, como les digo, un proceso de construcción. La idea es que de estas mesas y de las tesis que se están escribiendo empiecen a salir los documentos que después van a abrir mucho más el debate. Y entonces el instituto nos acogió este año, otra vez con esa intención, y estamos culminando con la sesión de Daniela todo este proceso, al menos por este año. Entonces, lo primero que quisiera decir después de esto es agradecer al Instituto de Estudios Peruanos, a su área de actividades y de comunicaciones, que ha sido lo que nos ha permitido sentarnos todos los miércoles, cada 3 semanas, para sentarnos cómodamente, para discutir, para encontrarnos y para dialogar. También quiero agradecer al público, muchos que nos han acompañado en muchas de las sesiones, y a varios de los comentaristas y los expositores que han estado durante todos estos 6 meses. Bueno, sin más, presentaré la sesión de hoy día a quienes nos van a acompañar en esta última jornada. Esta vez se presenta Daniela Dulce Mostaceros. Su ponencia es Negociando con el Estado, el movimiento feminista y la Iglesia Católica en las políticas de población 1985-1991. En los comentarios nos acompañan generosamente esta tarde Carmen Young y Mariama Manarelli. Las voy a presentar rápidamente. Daniela es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Participó en el proyecto de recuperación del patrimonio bibliográfico documental del incendio de 1943 en la Biblioteca Nacional del Perú para el registro Memoria del Mundo. Tiene cursos relacionados a la conservación y registro fotográfico del patrimonio cultural. Ha sido becaria parcial del Curso Internacional de Políticas Públicas y Justicia de Género por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Ha sido asistente de investigación en el Instituto Seminario de Historia Rural Andina y el Instituto de Estudios Peruanos. Formó parte
en la coordinación de la segunda jornada de estudios de género y las mujeres en la historia del Perú, y ha sido voluntaria en la organización, identificación e inventario de la colección de María Jesús Alvarado Rivera. Sus investigaciones versan sobre políticas de población y salud sexual y reproductiva. Nuestra primera comentarista, Carmen Young, ella es PhD en Ciencias Sociomédicas por la Universidad de Columbia en Nueva York y socióloga por la Universidad Católica del Perú. Ha realizado investigaciones en temas de género, interculturalidad, salud, sexualidad, políticas públicas y programas de desarrollo en zonas rurales y urbanas del Perú. Asimismo, ha desarrollado estudios sobre sexualidad de adolescentes latinos y la salud sexual de trabajadores migrantes en Nueva York. Ha sido docente en la maestría de Antropología de la Pontificia Universidad Católica, del programa de género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica. Entre los numerosos estudios que ha publicado Carmen se encuentran Placer, Riesgo y Poder, Corresponsabilidad y Negociación de Hombres y Mujeres respecto al uso de métodos anticonceptivos, de 1996, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres Rurales, Jóvenes, Políticas Públicas y Programas de Desarrollo en América Latina, de 2013, y Teorías de Cambio y Buenas Prácticas en Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes, una relectura de 2015. Por su parte, nuestra otra comentarista, María Emma Manarelli, es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica, es doctora en Historia por la Universidad de Columbia, Nueva York, coordinadora de la Maestría de Género y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, donde es profesora principal de la Escuela de Historia. Ha sido investigadora en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y profesora visitante de la Universidad de Harvard. Hasta hace poco fue jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. María Emma ha publicado muchos trabajos a lo largo de su carrera, entre los que se encuentran Pecados Públicos, la legitimidad en Lima, siglo XVII, de 1993, Limpias y Modernas, Género, Higiene y Cultura en la Lima del 900, de 1999, y La domesticación de las mujeres, Patriarcado y Género en la Historia Peruana, de 2018, que además fue considerado el mejor libro de historia de acuerdo al ranking del gremio. Bueno, sin más, la dinámica es 45 minutos tiene nuestra expositora central y después 20 minutos cada una de nuestras comentaristas. Entonces, Daniela. Buenas tardes. Ante todo, en primer lugar, agradezco al IEP y a Marcos Garfias, quien ha sido el principal impulsor de este ciclo de mesas verdes, a mis comentaristas, a la doctora Carmen Young y a la doctora María Emma Manarelli, quienes seguramente con sus valiosos comentarios van a aportar mucho en este trabajo, y a todos ustedes por acompañarme y por asistir a esta mesa. El movimiento feminista como tal no puede ser entendido solamente de una forma regional o local. Esta segunda ola en específico va a tener una propia agenda. Entre sus puntos va a estar la demanda de derechos sexuales, reproductivos y la legalización del aborto. También habrá otros temas, otras temáticas como la violencia de género o violencia doméstica, y lo que es la redistribución económica a los trabajos domésticos. Sin embargo, los temas relacionados a la sexualidad y reproducción van a crear que este movimiento tenga disputas con organizaciones conservadoras o religiosas, y también con sus propios estados de gobierno. En relación al movimiento feminista peruano, esta segunda ola va a tener sus inicios en la década de los 70. Va a luchar porque la formulación de políticas públicas en relación a la salud, al cuerpo de la mujer, ellas puedan participar, y también van a hacer frente a estas políticas internacionales que también van a promover la instrumentalización del cuerpo femenino como el medio por el cual se puede desarrollar el país económico y socialmente. Es decir, el movimiento feminista se va a contraponer a un sistema estatal antinatalista y neomalthusiana, y también con fuerzas religiosas pronatalistas.
Ahora bien, a pesar de que la segunda ola del movimiento feminista peruano va a tener sus primeras manifestaciones en los años 70, ya vemos la primera marcha del 31 de marzo de 1979 a favor del aborto y en contra de la esterilización forzada, y a pesar de otras manifestaciones que se van a dar también en la década de los 80, ellas van a quedar al margen de las formulaciones de las principales políticas de población. Esta es como la Ley Política Nacional de Población de 1985 y el primer Programa Nacional de Población. Esto va a cambiar durante el primer gobierno de Fujimori, cuando las mujeres van a ser congregadas para formular uno de los subprogramas del segundo Programa Nacional de Población. Este llamado va a ser realizado en 1988 para la creación y diseño del subprograma nacional de promoción de la mujer, antecedente al Ministerio de la Mujer. Sin embargo, va a seguir siendo el episcopado peruano y los médicos especialistas quienes van a tener una mayor injerencia en la formulación de las políticas nacionales de población. Estos actores, con sus respectivas agendas, van a delinear estas políticas de población y van a tener tensiones en los reclamos de las mujeres. En ese sentido, el presente trabajo pretende analizar las convergencias y diferencias de ideas y demandas del movimiento feminista y de la Iglesia Católica en la política estatal, y con ello determinar cómo ciertas organizaciones de la sociedad civil, así como el movimiento feminista y la Iglesia Católica, influyen en la dinámica y el actuar del Estado, específicamente en la formulación de las políticas de población. Para el estudio utilizamos el enfoque de Joel Migdal, el enfoque etnográfico. Este señala que el Estado no es un ente autónomo, sino que está inserto en la sociedad, y por lo cual para formular políticas, leyes, etcétera, debe que estar en interacción con la sociedad misma en donde ellos se involucran. Y también usamos lo planteado por Stéphane Rousseau, que señala que para estudiar las políticas de planificación y de población es necesario tener 3 factores en cuenta. El primero, motivos por los cuales un gobierno adopta la política. El segundo, la información que se utiliza para justificar y orientar la política. Y el tercero, los actores claves que se enfrentan según sus intereses y visiones. Entre los motivos, la autora propone el modelo de desarrollo que domina el gobierno. Por ejemplo, durante el gobierno de Velasco se va a considerar que Perú es un país despoblado y por lo tanto se va a promover la procreación. Mientras que los gobiernos de Belaún, de Terry, Alan García y Fujimori van a apostar por un modelo de desarrollo económico y la reducción de la pobreza a partir de la planificación familiar. Tales razones fueron influenciados por organizaciones y políticas internacionales que van a delinear los objetivos de nuestras propias políticas. La segunda, en relación a la información que se utilizó para estas leyes para la ley de población y estos 2 programas, van a ser indicadores demográficos y también de salud, y también la idea de que Perú es un país poblado, muy poblado. Y el tercero, que va en concordia a la investigación, los van a ser estos 2 actores, el movimiento feminista y la Iglesia Católica, cada uno con una marcada posición diferente respecto a la sexualidad y la reproducción. También vamos a contar otros actores como los médicos y como otros especialistas, pero en este caso, para esta investigación no se ha tomado en cuenta o se ha marcado dentro del contexto. Para el trabajo lo he dividido en 3 partes: conociendo el problema, los intentos para resolver el problema desde el Estado y negociando con el Estado. En este primer punto, reconstruimos las problemáticas que el sector estatal y nuestros actores se van a ver enfrentados al momento de formular las políticas de población. Primer punto, la demografía nacional. Entre los años de 1961 y 1993, la población nacional aumenta de 2 veces al pasar de 2.4 a 22 millones de habitantes. Este incremento va a constituir un relevante problema que hasta el día de hoy el Estado no ha podido responder con eficacia. A ello se va a sumar la desequilibrada distribución de la población en las regiones. Y este desequilibrio va a ir
variando en porcentaje, pero va a ser semejante entre los años 80 y 90. Esta tendencia de crecimiento y aglomeración en la costa y especialmente en las zonas urbanas va a demandar la creación de puestos de trabajo, dotación de viviendas, alimentos, servicios de salud y educación, entre otros, cuestiones que no han sido resueltas y que han acrecentado situaciones de pobreza. Asimismo, las migraciones a las ciudades y la centralización de funciones en Lima Callao, va a generar dificultades para el desarrollo de otros centros urbanos menores. Entre los factores de movilización interna va a surgir un nuevo fenómeno, que es la violencia armada, la cual también va a ser causante de una nueva ola de migraciones del área rural a la urbana. El segundo punto, que es el uso y distribución de anticonceptivos. Según la encuesta de prevalencia de anticonceptivos realizadas en 1981 por el Instituto Nacional de Estadística, va a revelar la gran demanda de anticonceptivos que entre las mujeres van a usar, lo cual va a mostrar que la población peruana está tomando sus propias políticas al margen de iniciativas públicas. Igualmente, la encuesta demográfica y la salud familiar realizada en 1986 va a evidenciar el uso acelerado de anticonceptivos modernos en el Perú. Esto puede ser considerado como consecuencia de la libertad sexual expresada por las mujeres y como resultado también de la crisis económica que el Perú atraviesa en los años 80, ya que a mayor pobreza, las mujeres van a ver la necesidad de reducir el número de hijos para el bienestar de su familia y su persona. También en cuanto a la tasa de fecundidad, se va a observar un descenso en toda el área urbana debido a las mejora de los niveles educativos y mayor uso de anticonceptivos. Sin embargo, va a existir una clara diferencia en cuanto al uso propio de anticonceptivos. Las mujeres con mayor educación y que van a pertenecer a estratos medios y altos son las que van a tener mayores posibilidades de usar y adquirir métodos anticonceptivos científicos o modernos, o bien recurrir al aborto inducido en algún consultorio privado. Mientras que las mujeres del sector bajo son las que menos van a tener acceso a anticonceptivos, y esto por causas sociales, económicas y culturales. Ellas se verán en la necesidad de usar métodos anticonceptivos naturales como el ritmo y el retiro, o no usar ninguno. En las áreas rurales el panorama no va a ser diferente. Los factores que van a utilizar el uso de métodos anticonceptivos se va a repetir, pero a esto se le va a agregar que los servicios de planificación familiar de las postas no van a ser modificados para atender el modo de vida de los pobladores de los Andes. El horario de atención va a ser limitado, el trato va a ser descortés y no va a causar confianza y libre comunicación entre los pacientes. La edad y estado civil de las mujeres también van a ser factores en el uso y conocimiento de anticonceptivos. En ese sentido, el porcentaje de mujeres casadas que usan anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados casi se va a duplicar entre los años de 1977 a 1991, prefiriendo el uso de métodos anticonceptivos modernos como el dispositivo intrauterino DIU y la esterilización femenina. Este último no va a ser concebido en la Ley de Población de 1985 ni en los programas de planificación. Su autorización recién se va a realizar en 1995 con la modificación de la Ley de Población, y que ya sabemos lo que pasó posteriormente. El tercer punto de esta parte de Conociendo el Problema es salud materno-infantil. En medio de la crisis social y económica, política que el país está pasando, los servicios básicos como salud no van a cubrir por completo la necesidad de la población. Para 1981, más de la mitad de la población no va a tener acceso permanente a los servicios de salud y el 25% a ninguno. Además, los hospitales carecerán de salubridad y espacio para la atención de pacientes. En Caretas es muy significativo que para los años 80, bueno, en el periodo que investigo se van a ver imágenes como esta. En este caso es el Hospital del Niño, donde se muestra camas insalubres y cuestiones y todo aglomerado. A las deficiencias del sistema de salud se van a sumar los altos niveles de desnutrición que van a acrecentar determinadas enfermedades que van a afectar especialmente a mujeres embarazadas y niños. Asimismo,
las medicinas van a ser más caras y por lo tanto más difíciles de costear. Para el doctor Rodolfo González Enders, en el Perú existen muchas costumbres que tienden a marginar tanto a la mujer como al niño, colocándolo en una inferioridad frente al hombre adulto, ya que a diferencia del hombre adulto, ellos no son sujetos productivos para la nación. Asimismo, la doctora Angélica Iparraguirre va a señalar que los recursos o los pocos recursos destinados a la atención materna son escasos, mal utilizados e inadecuadamente distribuidos. A pesar que estos médicos, que no van a ser los únicos, van a revelar las problemáticas de salud en el ámbito materno infantil y van a proponer como solución medidas de salud preventiva como planificación familiar y educación sexual, no va a ser hasta la segunda mitad de la década de los 80 que el Estado va a procurar brindar este servicio a nivel nacional de forma continua, aunque insuficiente. Los diferentes estudios realizados por médicos sobre la mortalidad materna entre los años de 1970 y 1990 en distintos hospitales nacionales tendrán como resultado que la principal causa de muerte será por infecciones y hemorragias causadas por abortos clandestinos, aunque no todos estos van a ser identificados como tal. Como segunda causa estará la toxemia y por último otras causas indirectas. La inoperancia del Estado en el ámbito poblacional y salud explica por qué para 1991 el Perú tuvo una de las tasas más elevadas a nivel mundial de mortalidad materna. Según el doctor Ludmi, esto se debió por un inadecuado control prenatal, por no usar métodos de planificación familiar y por fallas o abortos ilegales. Causas identificadas desde mediados del siglo XIX según Raúl Necochea. Asimismo, el intervalo entre partos y la cantidad de hijos, al igual como la edad de la mujer, van a ser factores determinantes que se asocian a la muerte materna. En relación a la mortalidad infantil para 1980, las enfermedades más comunes van a ser las digestivas y las respiratorias. Ahora bien, el segundo punto, que es intentos desde el Estado para resolver el problema, veremos cuáles van a ser las medidas del Estado peruano que tomó en relación al crecimiento de la población. Durante los años 60 y 70, el Centro de Altos Estudios Militar, CAEM, siguiendo su visión de la guerra, va a señalar que se requiere de todos los recursos humanos y materiales de la nación, por lo cual va a rechazar toda política nacional de planificación familiar y va a hostigar a toda institución nacional o extranjera que la promueva. Según el CAEM, el Perú necesitaba una población numerosa para la defensa de sus territorios y sus fronteras. Por ello era necesario una cantidad creciente de jóvenes en edad militar. Por lo tanto, la limitación de la natalidad podría convertirse en un peligro para la defensa nacional. Al prohibir políticas que regulen el crecimiento demográfico, se acentuará la insuficiencia de los servicios de salud y educación para hacer frente a la creciente demanda poblacional. Sin embargo, antes del golpe militar en 1964, el presidente Belaúnde Terry va a crear por decreto supremo número 244 el Centro de Estudio de Población y Desarrollo, CEP, como órgano descentralizado del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Dicha institución fue promovida principalmente por médicos como el doctor Arca Parró, que es senador y quien también va a ser el primer presidente de esta institución. Junto a él estuvo otros 4 médicos formados en la Universidad Cayetano Heredia y el Instituto de Investigación de la Altitud. Entre ellos está José Donaire Valle, Roger Guerra García, Federico Moncla Freun, Luis Sobrevilla Alcázar. También va a estar el director del programa de planificación familiar del Hospital Arzobispo Loaiza, Carlos Muñoz Torcelo, y el ministro de Salud, que en ese entonces es Javier Arias Estelas. Los primeros 4 médicos mencionados, que son de la Universidad de Cayetano Heredia, van a ser actores relevantes al momento de la planificación y formulación de estas políticas. Bueno,
El CEP tenía como finalidad promover y estimular los estudios sobre fenómenos demográficos y los fenómenos económicos y sociales. Al igual que otras instituciones, desde 1968 el CEP va a ser desprovisto de todo programa de acción, quedando relegada a la investigación y divulgación con pena de liquidación. Durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez, segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, es más flexible a estas instituciones que promueven la planificación familiar. Asimismo, durante su gobierno, por primera vez, se van a dar los lineamientos de políticas de población en 1976. Sin embargo, estas no van a ser realizadas por cuestiones presupuestales y por falta de iniciativa del gobierno. Estos cambios de régimen van a permitir el cierre y la apertura de instituciones que van a promover la creación de programas de planificación familiar. Para los años 80, durante la apertura de la democracia, se van a crear instituciones dedicadas a dichos servicios. Tenemos el apoyo a programas de población, el Instituto Andino de Estudios de Población y Desarrollo y el Instituto de Estudios de Población. Para intereses del estudio nos enfocaremos en dos organismos estatales que van a intervenir en el diseño de la Ley de Población y en los programas nacionales de población. Tenemos el Consejo Nacional de Población, el CONAPO. El CEP había perdido gradualmente su accionar durante el gobierno militar, como ya había señalado. Sin embargo, sus principales impulsores, como el doctor Carlos Muñoz, van a hacer un intento de reactivarlo bajo el apoyo del presidente Belaúnde Terry. Van a iniciar contacto con otro impulsor del CEP, que es el doctor José Donaire, para examinar esta posibilidad de reimpulsarlo. Sin embargo, van a optar por la creación de un nuevo organismo más avanzado en dirección a lograr la interacción entre población y desarrollo. Es así que para 1980 se va a fundar el CONAPO, el Consejo Nacional de Población. Este tenía como objetivo visualizar una política de población estatal continua. Va a ser una entidad pública de carácter multisectorial, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Tuvo como finalidad promover y coordinar acciones de políticas de población con entidades del sector público-privado, así como realizar investigaciones y difundirlas. Los ministerios y entidades que van a integrar el CONAPO van a ser el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, como ya dije, es multisectorial, pero también va a haber otras instituciones, como es el Instituto Peruano de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Planificación, el Colegio Médico, la Universidad Peruana y la Iglesia Católica. El Consejo congregó también a brillantes intelectuales y especialistas en el tema de población, como el sociólogo, el doctor Mario Torres, el antropólogo y demógrafo Carlos Aramburu, la demógrafa Sandra Ballenas, la especialista en género Marfil Franke y el doctor también Sobrevilla. El CONAPO va a contar con estos jóvenes profesionales y diferentes disciplinas, especialmente gente del área de ciencias sociales, que van a desarrollar amplias investigaciones que posteriormente van a ser publicadas y difundidas. Durante el primer año del gobierno del presidente Alan García, en 1985, el CONAPO va a pasar a depender solo al Ministerio de Salud, dirigido por ese entonces por el médico David Tejada. Van a existir diferentes puntos de vista que se van a oponer que el CONAPO perteneciera a un solo ministerio, ya que se consideraban que el problema de población era un problema integral y no solamente se trataba de modificar comportamientos reproductivos y bajar la tasa de fecundidad. Con el cambio de dirección se reorganiza el CONAPO. Bajo el decreto legislativo 352 se va a crear la ley orgánica del Consejo Nacional de Población, estableciendo la siguiente estructura: Asamblea General, Directorio y Oficina Técnica. Cada uno cumplía con funciones específicas, pero es la Asamblea General quien va a ser el máximo organismo deliberativo y quien va a estar a cargo de establecer, dirigir y normar los planes del programa de la institución.
Dicha asamblea también va a estar conformada por diferentes representantes del ministerio y también van a estar otras instituciones como el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Población, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de Estadística, la Conferencia Episcopal, el Colegio Médico del Perú y la Confederación de Instituciones Profesionales Liberales, entre otros. Y según su artículo 7, la población también podía proponer representantes a dicha asamblea. Bajo esta nueva estructura, el CONAPO va a despedir a todos los investigadores de las ciencias sociales, alegando que su trabajo de investigación, evaluación y formulación de políticas y programas de acción no era necesario, pues según el ministro David Tejada, era una labor que podía ser realizada por otras instituciones, donde ya existe la capacidad instalada y la experiencia de investigación. Asimismo, el director del CONAPO, el doctor aprista Edgar Ibarcena, va a considerar que se ha perdido mucho tiempo en hacer estadísticas, cuadritos como él mismo lo señala, libros, encuestas, y los resultados todavía no se van a ver. Él dice, nosotros vamos a actuar y naturalmente con normas y pautas científicas que nosotros sabemos y conocemos. Para la feminista y socióloga Marshall Franke, quien también va a ser una de las despedidas, la nueva dirección lo que quería hacer es simplemente una política más directa y agresiva de reparto de anticonceptivos. Por último, el último punto. En agosto de 1984, en el marco del Plan de Acción Mundial sobre Población, que se va a realizar en la Ciudad de México, se va a realizar en la Ciudad de México la segunda Conferencia Mundial de Población. En ella van a asistir representantes de 146 países y organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y miembros de la Iglesia Católica. Dentro de la delegación peruana va a estar integrada por funcionarios del CONAPO, encabezado por el doctor Carlos Muñoz, la doctora Graciela Fernández Vaca de Valdés y el doctor Sobrevilla. Esta se va a tomar una posición favorable respecto al diseño de políticas de población. Se manifestó la importancia de los aspectos demográficos para el desarrollo económico y social. Asimismo, varias delegaciones van a hacer voto para que se superen los enfoques simplistas que tienden a identificar los problemas de población con determinada tasa de crecimiento o de fecundidad. En las reuniones que se realizó se puso énfasis en el cuidado y bienestar de la población, considerando que la problemática surge por el crecimiento de la población y que debe ser vista y analizada de forma totalizadora y no solo a través de aspectos demográficos. Igualmente, otra de las conclusiones relevantes y que fue plasmada en nuestra ley de población fue la idea de respeto del derecho de las personas a decidir de manera libre, informada y responsable el número y esparcimiento de sus hijos. Mientras que para la Iglesia Católica va a ser necesario que los gobiernos desarrollen las condiciones para que la población tenga la posibilidad de educarse y decidir libremente sobre los métodos naturales. Su posición ante el aborto va a ser reforzada con el argumento de que la vida humana debe ser respetada en todo momento desde la concepción. También se va a oponer a la esterilización y al uso de anticonceptivos. Su posición en contra de la esterilización y el aborto y el uso de anticonceptivos modernos forman parte de su ética sexual que se ha mantenido bajo la influencia del pensamiento de San Agustín, quien hace inseparable la sexualidad y la procreación. Este pensamiento va a estar dentro del magisterio de la Iglesia. Entiéndese como el conjunto de enseñanzas y declaraciones emitidas por el Papa y los obispos que rige el comportamiento de los miembros de la Iglesia. Es decir, es la posición oficial. La enseñanza tradicional de la Iglesia establece que el matrimonio tiene como fin la procreación, por lo cual se condena cualquier medio que lo obstruya. Sin embargo, esta posición oficial de la Iglesia ha ido cambiando en el pasar de los años. Por ejemplo, en 1951, con la encíclica Casti Canubi, el Papa Pío XII reconoce la existencia del deseo sexual entre las parejas casadas y señala que es posible que
es posible eximida de la obligación moral de la paternidad, siempre y cuando existan razones serias como indicaciones médicas, económicas y sociales. El método que van a promover para esta magna obra de control de la natalidad va a ser el método del ritmo. Tras el evento de México, el Consejo Nacional de Población va a impulsar en 1985, con el apoyo del presidente Belaúnde, la adopción de un nuevo dispositivo legal. El presidente va a solicitar la formación de una comisión para el diseño del anteproyecto de la Ley de Política Nacional de Población. En respuesta, se va a conformar en enero de ese mismo año una comisión multipartidaria integrada por senadores de varios partidos. Asimismo, también van a estar representantes el doctor Carlos Muñoz Torcelo, que fue designado como representante del Ejecutivo, y el doctor Roger Guerra García, representante del Ministerio de Educación. Ambos integrantes e impulsadores del CONAPO. Desde el diseño de la ley, el Estado va a firmar su disposición para negociar y llegar a un consenso con la Iglesia Católica. Ella se evidencia en el nombramiento del demógrafo y sacerdote jesuita Juan Huist como asesor de la comisión. Igualmente se va a formar una comisión consultiva del anteproyecto con representantes de la Iglesia Católica y de las Fuerzas Armadas. Ante ello, el director del CONAPO, Edgar Ibarcena, va a señalar, o mejor dicho, va a reiterar en 1986 que esta asamblea constitutiva existía un delegado de la Asamblea Episcopal. Es porque las políticas de población tienen que hacerse sobre la base de que el Perú es un país católico. La intervención de estas instituciones u organizaciones civiles en la formulación de políticas públicas es factible no solo por el contenido de las políticas, sino también durante el proceso de creación y promulgación. La prensa es una excelente fuente para conocer y recrear las reacciones y acciones que realizaron los opositores o partidarios de las acciones estatales, y a su vez es reflejo de cómo una ley puede ser modificada gracias a la presión social. En ese sentido, entre los meses de junio y julio de 1985, cuando aún se estaba realizando la ley de población, en la prensa se abre un largo debate sobre el anteproyecto. Un grupo de médicos y sacerdotes católicos van a acusar de permitir la esterilización como medio de planificación. Esto con permiso del Estado para que el Instituto Peruano de Paternidad Responsable, INPARES, pueda llevar a cabo una esterilización masiva en los pueblos jóvenes de Lima. Estos ataques tenían como objetivo la derogación del artículo 31 del anteproyecto, en el cual se permitía la esterilización como un método anticonceptivo. Estas demandas van a ser reforzadas por el discurso del Papa Juan Pablo II durante su primera visita en el Perú en febrero de 1985. El pontificio se va a dirigir a las familias peruanas señalando que el buen cristiano debe estar en contra del divorcio, de la esterilización, la contraconcepción y el aborto que elimina a un inocente. Este mensaje va a alimentar la posición natalista de los fieles peruanos, pero sobre todo de dos de las principales autoridades eclesiásticas del Perú de los años 80 y principios de los años 90, el arzobispo de Lima, Juan Landázuri Riquet, y el obispo y secretario general del episcopado, Augusto Vargas Alzamora. Este último va a ser designado en 1989 como arzobispo de Lima. Mientras tanto, el movimiento feminista va a quedar al margen del diseño de la ley, pero van a utilizar la prensa nacional y las revistas que ellas mismas fundan y reproducen, con la revista Viva, Creatividad y Cambio, La Tortuga y Mujeres Sociedad, para impulsar sus ideas. Asimismo, a través de su Comisión de Derechos Reproductivos, van a manifestar su acuerdo por el diseño y planificación de una ley de población, siempre y cuando éste respete los derechos de la mujer a la planificación familiar y su libre voluntad sobre sus propios cuerpos. También van a responder a la Iglesia acerca del método que ellos proponían para el control poblacional, que es el método de ritmo. Ellas van a señalar
que su deseo sexual no se va a dar a partir de ver un almanaque en la mano. Observamos entonces que hay una defensa por el placer sexual de las mujeres, muy poco reflexionada por la Iglesia y el sector médico al momento de plantear juicios sobre la planificación familiar. La promulgación de la Ley de Población se va a realizar el 5 de julio de 1985. Su contenido fue claramente el resultado de la influencia de los planteamientos de los representantes del CONAPO en la Segunda Conferencia Mundial de Población y de la Iglesia Católica. El carácter simplista que el CONAPO posee frente al problema de población se va a ver reflejado desde el artículo 2 y subsiguiente. Asimismo, la Comisión del Anteproyecto de Ley va a defender el derecho al uso de métodos anticonceptivos y los derechos individuales en materia de población. Sin embargo, como ya señalé, durante el debate va a aceptar la posición de la Iglesia contra el aborto y la esterilización, enfatizando la concepción católica de la paternidad responsable promovida por el jesuita Juan Luis. Tras la promulgación de la ley, la Conferencia Episcopal Peruana va a manifestar su aprecio y confianza por este instrumento legal, que va a tener un sentido humanista de inspiración cristiana y que reafirma los valores superiores de la vida, de la persona y de la familia, y que tiene el ejercicio de una paternidad responsable. Al promulgarse la ley, el movimiento feminista se va a mostrar en total desacuerdo, ya que primero fue realizada sin las opiniones de las mujeres, motivo por la cual van a demandar su participación dentro del CONAPO y en otras instancias de elaboración y implementación de políticas de población. Las feministas van a declarar que la Ley de Política Nacional de Población recorta el acceso a una anticoncepción plena al negar una de sus opciones, la esterilización voluntaria, al mismo tiempo que reitera su condena al aborto en nombre de la vida y del respeto de la persona humana. En ese sentido, la ley lo que ofrece es una continuidad a lo establecido por la moral cristiana. Las feministas señalarán también, a modo de crítica, que esta ley insiste en brindar servicios públicos de salud materno-infantil, percibiendo la salud de la mujer en sus roles reproductivos y no como parte de sus derechos sexuales. También, según la ley, el Estado va a otorgar servicios médicos y apoyo psicosocial a las mujeres para evitar que aborten. Con ello, victimiza e infantiliza a la mujer, pues omite su capacidad y autonomía de decisión. Con respecto al primer y segundo programa de población, durante el gobierno de Alan García, el tema de población va a ser algo constante dentro de sus pronunciamientos políticos. Es así que para 1987, en febrero, va a crear la Comisión Presidencial de Población. Esto como fin de aplicar la ley de población a través de un primer programa nacional. La comisión va a estar integrada por diferentes representantes de los ministerios y otras instituciones más, y nuevamente se va a repetir la Iglesia Católica. Este primer programa va a ser producto de 24 sesiones que van a durar 4 meses y que van a tener 2 partes. La primera, donde se va a realizar un diagnóstico, y la segunda, se va a presentar 7 programas en específicos. Entre los aspectos necesarios a rescatar de este programa es la fijación del Estado de las metas cuantificables, de las variables demográficas, con la finalidad de ampliar a 60% la cobertura de planificación familiar. Asimismo, el Estado se compromete a financiar el programa de planificación junto a los fondos provenientes de organismos internacionales. Lamentablemente, dentro del contexto político y social y el declive económico, no se llegó a implementar todo lo propuesto en este primer programa. Al igual que la ley de población, la Iglesia tuvo injerencia en la formulación del programa y también fue avalado por este a través de la Conferencia Episcopal Peruana. El movimiento feminista y las mujeres en general volvieron a ser relegadas, a pesar que uno de los programas propuestos por este primer programa de población va a ser la promoción de la mujer.
La poca o nula participación de la mujer dentro de las políticas de población va a cambiar durante el proceso del diseño del segundo Programa Nacional de Población. Dicho programa fue constituido por 8 subprogramas, pero el que nos interesa para ejemplificar esta nueva postura del Estado con respecto a añadir a la mujer como un actor que interviene en las políticas de población será el subprograma de promoción de la mujer. En 1988, la Comisión Presidencial de Población diseñó y aprobó por resolución el Programa Nacional de Promoción de la Mujer como uno de los subprogramas que conforma el segundo Programa Nacional. El Fondo de Población de las Naciones Unidas se va a encargar de auspiciar este programa de promoción, mientras que el CONAPO va a ser el responsable de gestionarla. Con esta intención se realizó entre los días 3 y 15 de julio de ese mismo año el primer taller de capacitación en el que participarán 30 mujeres especializadas e interesadas en el tema. Ahí se estableció la metodología de trabajo que permitiese obtener información de los problemas que enfrentan las peruanas en cada departamento. Es así que durante el taller se consideró el establecimiento de una red de personas vinculadas y con experiencia en el tema de la mujer, razón por la cual se formarán los grupos departamentales de trabajo. Dichos grupos tenían la función de elaborar un diagnóstico de la situación de la mujer en sus respectivas zonas y diseñar propuestas políticas para resolver las problemáticas que afectaban a las mujeres de sus regiones. El programa de promoción trabajó a partir de un enfoque descentralizado y participativo y tuvo que garantizar la contribución de las mujeres en las diferentes regiones del país y, por otro lado, recuperar la confianza en la factibilidad de que programas de dimensión nacional puedan cumplirse gracias a la participación y movilización amplia de las mujeres organizadas. A través de sus revistas, las feministas van a felicitar al gobierno por haber optado por la opinión de las mujeres en vez de consultar investigaciones que circulaban sobre ellas mismas. Además, van a añadir que si bien el programa es un espacio creado por el gobierno, esta puede adquirir otra vía y va a adquirir otra vía, pues se va a formar una red de apoyo entre ellas. En resumen, el segundo Programa Nacional de Población contiene las demandas de las mujeres de las diversas regiones del país, en lo que se refiere a salud, educación, empleo, violencia, vivienda, etc. Todos estos procesos enmarcados dentro de estrategias y con líneas de acciones específicas para cada situación. Estas van a ser aprobadas por consenso y va a reflejar la voluntad de decenas de mujeres. Otro aspecto importante del segundo Programa Nacional de Población es la inclusión de las categorías de salud reproductiva y derechos reproductivos de las personas. Ello como resultado del ingreso a las mujeres y el movimiento feminista dentro de la dinámica estatal. Como conclusión, entre la década de 1970 y 1990, las políticas de población van a usar las capacidades productivas de las mujeres como un medio para amortiguar los procesos económicos que experimentaba el Perú. Se limitó el rol de la mujer a solo una instrumentalización para la reducción de la pobreza, más que como un derecho a una maternidad voluntaria. Asimismo, la intervención e influencia de la Iglesia Católica en la formulación de políticas de población van a obstruir y relegar la participación feminista. Los ideales cristianos se van a superponer a las demandas de las mujeres, como son los casos de la Ley de Población y el primer Programa Nacional de Población. Mientras que en una segunda etapa, en el segundo Programa Nacional de Población, a partir de las continuas luchas del feminismo, el Estado se va a ver obligado en aperturar un espacio de participación y gerencia para la mujer, en donde van a manifestar su rechazo al tutelaje patriarcal y defender su autonomía. Gracias. Gracias. Bueno, felicitaciones a Daniela por la presentación. Primero tenía una inquietud y una pregunta
que podría dejar planteada a Daniela, y que fue la primera reacción que tuve cuando leí su texto. Y luego me gustaría comentar más en el espíritu que decía Marcos, desde otras disciplinas, ¿no? Desde la sociología y la antropología, cómo hemos visto el tema de la anticoncepción y de las políticas de población de manera más amplia, ¿no? A partir de investigaciones más bien de tipo antropológico. Entonces, la primera reacción que yo tuve cuando leí el texto de Daniela es cómo delimitó el término del periodo que iba a estudiar, pensando que ella llega hasta el 91, en el 94 es la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, donde justamente se cuestiona, ¿no? Con presencia de representantes del movimiento feminista, ¿no es cierto? Precisamente lo que tú concluyes, ¿no? Que permanentemente en las políticas de población las mujeres han sido vistas como instrumentos de y no como sujetas con derechos, ¿no? Respecto a la posibilidad de decidir qué pasa con su sexualidad, con su salud sexual y reproductiva, en general con su vida, ¿no? Y luego, en el año 96, pues como ya sabemos, vienen las esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces, ambos puntos están bastante conectados justamente con varios procesos que Daniela ha narrado bien. Y me preguntaba por qué se quedó en el año 91, tenía esa curiosidad, bueno, se me ocurría que evidentemente porque tenías que profundizar y tal, pero digamos que como interés político y ¿no es cierto? Y antropológico, sociológico, me interesaba ver, en todo caso, cómo conectas estos procesos que has estudiado con lo que vino unos años después, ¿no? Unos 5 años después, digamos, que pasó por Cairo, por Beijing y luego el proceso de las esterilizaciones forzadas. Y luego quería referirme un poco a una cosa que tú mencionaste que me parece fundamental cuando decías cómo en el diagnóstico, ¿no? Y en el análisis de la dinámica demográfica, pues se trata se identifica, ¿no? Que hay un incremento en el uso de métodos anticonceptivos, una disminución de la tasa de fecundidad, pero que evidentemente esto no se daba en el conjunto de la población, ¿no? Sino que fundamentalmente hablaba de procesos de mujeres de sectores urbanos con mayor nivel educativo. Y precisamente una cosa interesante que analizamos cuando miramos las políticas de población, ¿no es cierto? Que como bien dices, van más allá del tema de la fertilidad y del control de la fecundidad, pero que por toda la narrativa y lo que has presentado, evidentemente las políticas peruanas de población estuvieron principalmente concentradas más bien en la variable fecundidad, ¿no es cierto? Y por eso era tan importante ver el tema de la fertilidad y los métodos anticonceptivos. Si bien se mencionan algunos básicamente discursos de los médicos sobre la mortalidad, ¿no? Y la salud reproductiva y la salud infantil, pero el foco principal de la política de población, al menos las prioridades y la narrativa en la que se ha concentrado tu exposición, porque además en eso estaban concentrados digamos los esfuerzos de la política de población, tiene que ver con el tema de la fertilidad, ¿no es cierto? Entonces, una cosa importante es ver si es que la política, me parece que ahí si tienes algunos otros hallazgos tal vez o puntos que añadir, qué tipos de clasificaciones, de diferenciaciones hace la política o no hace la política respecto a estas desigualdades y diferencias en la población peruana respecto a sus diferentes comportamientos reproductivos, ya que ahí estaba más enfocada la política, ¿no? Porque recordaba las investigaciones más cercanas al periodo que tú has hecho el estudio desde un punto de vista más histórico, que
precisamente cuando yo empezaba a hacer investigación en estos temas, uno de ellos precisamente intentaba comprender cuál era la lógica que estaba detrás de lo que para las mujeres, en este caso de zonas rurales de Ancash, Puno, Huancavelica y Ayacucho, que fueron los lugares donde pude hacer la investigación a partir de un proyecto de Manuela Ramos. Para ellas, lo que eran muchos o pocos hijos dependía de una lógica totalmente diferente, ¿no? Probablemente a lo que para los demógrafos o los encargados de las políticas de salud podía ser, ¿no? En la medida que decían, bueno, digamos que si el espaciamiento o el número de hijos, ¿no? Era o no un riesgo, pero para las mujeres que participaron en el estudio era una lógica mucho más compleja, ¿no? Era cuántos hijos hombres tengo y cuántas hijas mujeres tengo y cómo se vincula eso con mi unidad, digamos, con mi familia, en términos de cómo van a participar ellos en la economía familiar y en las tareas cotidianas reproductivas. Pero también, por otro lado, yo quiero que todos y todos mis hijos estudien, ¿no? Entonces, ¿cómo combino que necesito una cantidad suficiente de hijos para que participen ¿no? en la economía familiar, pero también para que me alcance, para que puedan estudiar, ¿no es cierto? Y también sé que se puede morir uno o una de ellas, ¿no? Entonces, digamos que, y además, esta idea de que sea hombre o mujer también, porque el chico hombre puede ser un seguro para mi vejez, ¿no es cierto? Porque a la hija mujer el esposo no necesariamente le va a permitir que me pueda luego mandar bien carguito, decían, ¿no? Entonces, digamos que toda una política de población, que sí incluía mortalidad, migración y fecundidad, está en la lógica de las mujeres, ¿no? A diferencia de la política de población, que finalmente, a pesar de que en teoría incluye las diferentes variables demográficas y sociales, ¿no? Básicamente estaba concentrada en la fecundidad. Entonces, en la lógica de las mujeres, con las que se hizo el estudio, básicamente era pensar, ¿no es cierto?, el tamaño de su familia y, en ese sentido, sus preferencias reproductivas en relación a su vida social y económica y a las dinámicas demográficas que finalmente se dan en su contexto inmediato, ¿no? Y entonces, en ese contexto, decir cuántos eran muchos o pocos hijos dependía de ese difícil equilibrio, ¿no? De acuerdo a estas lógicas y a estos contextos materiales muy, muy concretos y sociales, ¿no? Y luego, respecto a la anticoncepción, ahí me parece bien interesante que el discurso de los médicos que tú citas, los médicos además creo que todos eran hombres, ¿no? Algunas mujeres. Y no sé si en la política decía algo más específico. Que había un problema de acceso, ¿no? Entonces, en teoría, bueno, el asunto era que si podían acceder o no a los métodos anticonceptivos llamados modernos, ¿no? Pero cuando hacíamos las investigaciones, en realidad, justamente las mujeres rurales, en este caso de estas zonas que mencioné, de Ayacucho, Huancavelica, Ancash y Puno, en realidad no consideraban tanto los llamados métodos modernos como la primera o la mejor opción, sino que más bien desconfiaban muchos de ellos, y desconfiaban por dos razones principalmente, ¿no? Por un lado era todo el tema de los efectos secundarios, ¿no es cierto? Que, bueno, aparte los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos diversos están documentados, ¿no? Salvo en el caso del preservativo, que no era precisamente uno de los métodos que más se promovía en la época, ¿no es cierto? Los efectos secundarios de los que ellas hablaban están también documentados en la literatura científica, pero digamos que como parte ya de la política cotidiana, ¿no? Digamos de los establecimientos de salud, la idea era intentar promoverlos
porque se presumía que si ellas seguían cuidándose con el ritmo, ¿no? Con el llamado método natural, no iban a poder, digamos, lograr el efecto deseado por la tasa de falla del método, pero también porque no necesariamente solo las mujeres iban a decidir cuándo tener relaciones sexuales, sino también las parejas, ¿no? Y entonces, por eso insistían en los métodos anticonceptivos modernos, pero las mujeres tenían una serie de razones por las cuales por cada método, ¿no es cierto?, decían por qué no, ¿no? Porque me da dolor de cabeza y no puedo trabajar, porque me voy a adelgazar mucho, porque me va a debilitar, ¿no? Diferentes razones. Y por otro lado, porque de manera más amplia, ¿no? que es una reflexión importante que se conecta luego con todo el tema de las esterilizaciones forzadas, es que el Estado, ¿no es cierto?, a partir de los servicios de salud, es un actor del cual se desconfía, ¿no es cierto? Es un actor del cual se desconfía, y entonces podría ser que podrían haber, digamos, reflexionado un poco más sobre los métodos anticonceptivos y tal vez, digamos, intentado mirar dentro de una gama de opciones cuál le caía bien primero, cuál dejaban, qué sé yo, pero en realidad se desconfiaba tanto del Estado que lo que decían literalmente algunas de ellas, y luego lo dijeron con mucha razón después de las esterilizaciones forzosas, era: el Estado nos quiere matar como chanchos y por eso nos quieren dar estos métodos, porque estos métodos nos caen mal, ¿no? Entonces, digamos que esta mirada, ¿no?, más cercana acerca de cómo se vinculan las políticas de salud y particularmente, ¿no?, las que tienen que ver con el acceso a una gama amplia de métodos anticonceptivos, ¿no es cierto?, tienen muchísimo que ver con estas desigualdades sociales y estas diferencias culturales también respecto a cómo se entiende el cuerpo, la salud, y respecto a cómo el Estado se relaciona también con diferentes estrategias y de diferente modo con diferentes sectores de la población, ¿no? Quizá ahora está más explícito con las políticas focalizadas de salud cómo es esta relación de diferente, ¿no? Sería interesante ver en estas políticas que pretendían ser universales de población, ¿no?, cómo eran las diferentes narrativas sobre diferentes sectores, ¿no?, de la sociedad peruana, y especialmente identificando, por ejemplo, las diferentes tasas de natalidad, mortalidad, materna, infantil, ¿no? Y qué narrativas habían sobre estas diferentes poblaciones y sus comportamientos reproductivos, ¿no?, por ejemplo. Y entonces eso también me parece interesante porque tú decías, desde este enfoque etnográfico se trata de ver cómo la sociedad, ¿no es cierto?, está presente en el Estado, ¿no? Entonces, ahí creo que tal vez en tu análisis se podría ahondar un poco más cómo la sociedad, que es tan desigual, está presente en relación al Estado, y el Estado vinculándose de manera también muy diferente con estos diferentes sectores de la población, ¿no? Y luego está todo el tema, ¿no es cierto?, no solamente de la desigualdad en términos sociales y culturales, sino también pensaba en lo que luego se convirtió en políticas más específicas respecto a la prevención del embarazo no deseado en adolescentes, ¿no? ¿Cómo están presentes o no los y las adolescentes en estas políticas de población, ¿no es cierto? Porque efectivamente, ¿no?, como tú lo decías, todo el tema del placer, que el movimiento feminista y de la autonomía, ¿no?, que lo pone en el centro del debate, definitivamente no está presente ni en el discurso médico ni en el discurso de la Iglesia, mucho menos, ¿no? Y tampoco aparece en algún lado de la sustentación de las políticas como parte de los derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería, no es cierto?, qué tipo de discursos, qué tipo de aspectos particulares se pueden contemplar respecto a los y las adolescentes
cuando esta política, en el caso de las que tienen que ver con la fecundidad, básicamente están pensadas en esto que el Ministerio de Salud llama planificación familiar, ¿no? Que supone que ya es una familia, ¿no es cierto?, en la cual ya está constituida, ¿no es cierto?, y entonces no es el caso de los adolescentes, ¿no es cierto?, que son personas que no necesariamente están pensando ya en formar una familia, pero pueden tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, como este tema está ausente, está invisible, no está, ¿no? En fin. Luego, otro punto muy importante que tú mencionabas y que valdría la pena mirarlo, digamos, a la luz de los cambios en las políticas de población y su relación con las políticas de salud, es lo que decías sobre la salud materno-infantil, ¿no? Está esta cita que colocas del médico que dice que básicamente las mujeres y los niños no están incluidas porque se prioriza al hombre adulto en las políticas de salud. Pues en las últimas décadas, en realidad, los principales esfuerzos de las políticas de salud son en el tema materno-infantil, ¿no? Incluso, paradójicamente, hablábamos acerca de precisamente cómo se está abordando el tema de la salud de los adolescentes, de la salud sexual y reproductiva, con el personal de salud, de algunos estudios que estamos haciendo, y cada vez tienen menos presupuesto. Pero cuando esas adolescentes pasan a ser madres, entonces ahí son como, entre comillas, digamos, más atendidas por los programas del Estado, porque para el tema de materno-infantil se está dando más prioridad, ¿no es cierto?, que para otros temas, digamos, y aspectos de la salud y del bienestar de las personas, ¿no? Entonces, este tema de la salud sexual y reproductiva de las adolescentes como parte de estas políticas más amplias me parece también que sería un punto para ver cómo se ha ido viendo en el tiempo, y lo mismo el tema de la salud materna o infantil, ¿no? Que bueno, ahora hay una serie de metas y objetivos mundiales, ¿no?, respecto a la disminución de la muerte materna, y luego como parte de los objetivos del desarrollo sostenible, y todos incluyen el tema de la salud materno-infantil, ¿no? Entonces, sería interesante mirarlo en esta relación más de proceso histórico, ¿no? Y luego se distingue básicamente dos actores, ¿no? El movimiento feminista y la Iglesia Católica, ¿no? Pero evidentemente al interior de cada uno hay pues sus variantes también, y también cada uno tiene como diferentes actores y actoras aliados, tanto en términos de personajes como también de instituciones, ¿no? Y estaba mirando que justo en el año 81 se funda esta organización católica que se llama CEPROFARENA, ¿no?, que es este centro de la promoción de la familia y de la reproducción natural y de la fertilidad, ¿no es cierto?, que básicamente promueve, ¿no?, esta visión católica de la familia, ¿no?, básicamente heterosexual, ¿no es cierto?, y que además básicamente tiene que usar el método del ritmo, ¿no?, y tal, ¿no? Y que trata de operar precisamente en lugares de mayor pobreza, ¿no? Entonces, cómo son estas instituciones que influyen en el Estado, pero que también a su vez están, ¿no?, actuando en diferentes espacios de la sociedad, ¿no?, que también generan sus propias dinámicas, ¿no? Y ahí me parecía interesante mirar cómo los médicos, que también es otro actor que tú incluyes, dialogan con cada uno de estos actores, ¿no? Me acuerdo mucho de René Flores, que no sé si todavía sigue activo, pero era muy activo en esa época, que es un médico católico que pertenece justamente a todas estas organizaciones católicas que promueven el método del ritmo y tal. Y bueno, por el lado del movimiento feminista también habían médicos y médicas feministas, ¿no es cierto? Tal vez menos visibles que los médicos
cercanos al movimiento católico, que eran un par de ellos. Creo que él era y su esposa, y los dos siempre salían a todos los medios de comunicación y tal, ¿no? Entonces, como el discurso médico también, ¿no es cierto?, está en este marco de tensiones políticas, ideológicas, ¿no es cierto?, y que tanto son premiados o no, por ejemplo, en relación al género o al feminismo. También sería interesante ver que los médicos no están solamente como una voz autorizada en el medio, sin cultura, sin ideología, sin intereses, sino que también participan de estos diferentes frentes y se relacionan de diferente manera con estos distintos actores que finalmente son actores políticos que están interviniendo en la política de población, en las políticas de salud, ¿no? Entonces yo creo que ahí me quedaría. Gracias. Bueno, sí, de verdad muchas gracias por la invitación y felicitar a Daniela, al grupo de estudios que han perseverado, ¿no?, en su afán por seguir elaborando y produciendo textos e ideas al respecto, al IEP por acogerlos, ¿no? Me parece que estar en esta mesa y preservar también un espacio de libertad para la reflexión, para la autonomía, la independencia de pensamiento, ¿no?, es fundamental. Y la verdad es que estar con Carmen aquí, que nos conocemos hace tanto tiempo, es un gusto y un privilegio, ¿no?, en la medida en que Carmen ha sido tan parte, ¿no?, de lo que han sido las políticas públicas, el feminismo, la salud sexual y reproductiva en los últimos 20 años prácticamente, ¿no? Una gran experiencia. Entonces, esto es una situación muy, muy valiosa, muy importante, ¿no? Sí, de las dos. Sí, los primeros cursos que dictaba, ¿no? Los años, sí, verdad. Entonces, sí, hemos estado juntas mucho, ¿no? Y siempre viendo qué estábamos haciendo, qué estábamos investigando, dónde estábamos, ¿no? Y ha sido muy bueno. Y ahora, qué bueno seguir en eso, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad tengo comentarios de distinto tipo, ¿no? Metodológicos, conceptuales, y que están muy referidos en parte también a lo que Carmen ha comentado, ¿no? Y bueno, creo que tengo que decir que en los intercambios con Daniela, como que yo sugerí que cortara el periodo y que no proyectara hacia los 90 con Fujimori, porque me parecía demasiado, ¿no? O sea, que quizá en un epílogo proyectara lo que fueron las políticas de población durante el Fujimorismo, ¿no?, durante la década de los 90, porque era sumamente complejo también lo que venía, y si estábamos partiendo desde Velasco, como dije, bueno, ¿no?, puedes hacer como una suerte de epílogo, hipótesis y proyección y síntesis de lo que venía después, pero obviamente que el estudio puede seguir incluir ese periodo, ¿no?, que hay, donde hay cambios tan radicales desde los distintos actores, transformación de posturas políticas, retórica sobre la sexualidad, sobre el cuerpo y una intervención del Estado mucho más agresiva, ¿no?, que antes, y en fin, tantas cosas. Entonces, de hecho, no se tiene por qué cortar ahí, ¿no? Pero creo que para proyectarse en esa época habría que definir mejor el ámbito, el ámbito del análisis, para no cargar tanto, ¿no?, porque sería demasiado. Entonces, si Daniela logra precisar más, la línea analítica puede proyectarse sobre Fujimori, ¿no?, pero sobre los 90, bueno, ¿no?, pero
tendría que precisar un poco más, que ajustar para poder entrar en los 90, porque es como mucho, ¿no? O sea, de hecho que es una posibilidad abierta, pero digamos, ver médicos, mujeres, iglesia y Estado en todas esas décadas, me parece un empeño que lo puede ir tomando a lo largo de la vida, pero digamos en esta época de la vida podría cortarle un poco, a no ser que, como diga, bueno, voy a ver ¿no? las posturas del movimiento feminista y de la iglesia y esta tensión nada más, ¿no? Pero ya Estado, médicos y todo me parecía. Entonces yo le aconsejé, ahí nomás, ¿no? Proyecta. O sea, es un poco la responsabilidad mía que eso no esté, porque me parecía que era un poco abrumador, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, sí, en términos grandes, generales, a mí me parece que acercarse a las políticas públicas, a los movimientos sociales, a la reflexión sobre la sexualidad, la reproducción, la familia, etcétera, es algo que las disciplinas vinculadas a la reflexión sobre el Estado, sobre la política, ¿no? Tendrían que ser más sensibles y escuchar más a una reflexión que desde la sexualidad y desde el género podría aportar mucho más al entendimiento de cómo funciona el Estado en el Perú, ¿no? Y a cómo es la política. O sea, me parece que los que hacen ciencias políticas realmente están desperdiciando una gran oportunidad al no prestarle atención a una perspectiva de género, ¿no? Que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad y todo lo que se relaciona al poder en términos de cómo se conciben las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Que están atravesadas pues por formas de acceso a la riqueza, a los recursos, que hasta ahora son básicamente desiguales, ¿no? Entonces, la naturaleza del Estado, de hecho, se podría entender mucho mejor si recogiera las reflexiones que se van produciendo a propósito de las políticas públicas desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces, me parece que es bien importante por eso también. O sea, investigaciones de este tipo, ¿no? Y las que se vienen haciendo, pero bueno, es cuestión de interpretar, ¿no? Porque hay esta resistencia a incorporar lo que vemos desde nuestras preguntas de parte de las, digamos, desde las ciencias políticas, ¿no? Bueno, me parece que es bien importante lo que ha hecho Daniela en términos de incluir en la definición del terreno de análisis y del análisis social, ¿no? El discurso médico, el movimiento de mujeres, la iglesia y el Estado, ¿no? Que por momentos hay más énfasis en alguno de estos protagonistas que en otros, ¿no? Y varía, pero yo creo que es bien importante ver las tensiones, ¿no? Las tensiones que se generan en la medida, o sea, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo son las políticas públicas en la época de Velasco, de Morales Bermúdez, de Belaúnde, del Gobierno de Acción Popular, del Gobierno del APRA, cuando las mujeres no tienen una participación tan definida, tan nítida, tan clara, ¿no? Tan perfilada en la escena pública, ¿no? Y cómo su intervención va modificando también el discurso y lo que las autoridades del Estado y las élites y la Iglesia responden frente a estas demandas, ¿no? Porque sin duda a mí me parece, ¿no? Es más o menos claro que en la historia del Perú ha habido como una inhibición de parte de los sectores, digamos, de las élites y del Estado propiamente para intervenir en la regulación de lo privado, ¿no? O sea, como que han dejado ese espacio en manos de los patriarcas locales, de los patriarcas domésticos, ¿no? De los hombres en general, ¿no? Entonces empieza un discurso
más público, más que ocupa un mayor espacio, que tiene una voz más perfilada, cuando las mujeres empezamos a participar y a demandar, ¿no?, determinados servicios públicos, ¿no? Entonces, por eso me parece que en términos de enfoque es bien importante prestar atención a esa tensión, ¿no? Digamos, a cómo la Iglesia empieza a presentarse públicamente y a plantear también sus propias alianzas con las élites políticas de acuerdo a estas nuevas demandas, ¿no?, de las mujeres a propósito de su libertad sexual, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, me preguntaba el término de planificación familiar, ¿no? O sea, yo me detendría ahí también en parte, ¿no? O sea, ¿cómo aparece? Es como asumir que fuera de la familia no hay sexo, ¿no? Y además en un país donde la vida familiar está tan poco regulada y donde la vida familiar no es pues la familia nuclear, ¿no?, sino adquiere muchas formas, ¿no?, y la conyugalidad es muy baja, ¿no? O sea, donde el matrimonio no es digamos, no es de consenso, no es algo difundido, ¿no? Entonces, planificación familiar, ¿no?, como que es un concepto que debería de cuajar o organizar o tener sentido, ¿no?, en una sociedad donde la familia es sólida, donde la familia es protegida por el Estado, donde la familia es promovida a través de la educación, que no es el caso del Perú, definitivamente, ¿no? O sea, el nacimiento de niños fuera del matrimonio creo que sigue siendo igual porcentaje en el siglo XVI más o menos, o XVII, ¿no? El 50%. Claro que no se puede interpretar de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿cómo planificar la familia cuando la familia va por su cuenta, ¿no? Y tiene un formato y una configuración o sea, que responde a una lógica que no es propiamente pública, ¿no?, ni es la que promueve la escuela, ni nada. Entonces, y cuando también deja de tener vigencia, me pregunto, la noción de planificación familiar, ¿no? Entonces, y es que interesante, ¿qué esconde esa insistencia, ¿no?, de planificación familiar cuando… O sea, es un deseo de que exista una familia, es un deseo de tapar el problema y no discutirlo. No sé cómo se puede interpretar eso, ¿no? Es lo que venía también como a mi cabeza, ¿no? Después, bueno, acá salto a otro tema, cuando Daniela dices, las mujeres están al margen, ¿no?, de esto. Yo no sé si al margen porque no aparecen, digamos, formalmente en el debate o en las instituciones donde se toman las decisiones, porque las mujeres están ahí. Yo creo que así no estén organizadas, que así no estén marchando, que así el feminismo no existiese, no hubiera existido, digamos, las mujeres ocupan la cabeza de los hombres, ¿no? Y están allí de distintas formas, gravitando en las discusiones sobre la planificación familiar, sobre la regulación de la fertilidad, de la concepción, etcétera, ¿no? Entonces, eso, las mujeres están al margen, hay que como que ponerlo entre comillas, o decir qué estamos diciendo cuando decimos las mujeres están al margen, ¿no?, o no están, porque de repente no están en esas organizaciones. Claro, está Graciela Fernández Vaca, ¿no?, o está Marfil Franque por otro lado, está Sandra Ballenas por aquí, ¿no? Pero digamos, están allí, esas son físicamente las que están, pero digamos, en la cabeza de los que organizan el Estado, ¿cómo se piensan las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué significa la mujer en términos, además, cómo no se les puede concebir públicamente separadas de la maternidad? O sea, qué amenazante puede ser la mujer concebida fuera de la reproducción, solamente como ciudadana o como sujeto sexual, ¿no? Entonces tiene que ser madre, porque así nomás no, ¿no? Entonces, eso también quizá tiene que ver con algo que a mí me llama mucho la atención, el uso del término dama, ¿no? O sea, no nos pueden decir mujeres, o sea, me dicen, no, ¿usted es dama? No, yo no soy dama,
¿no? O sea, hay una dificultad para pensar a las mujeres como sujetos separados de la familia, tanto en términos como, o sea, como sujetos ejerciendo su derecho de ciudadanía, como en términos de sujetos, digamos, de opciones sexuales, ¿no? De decidir sobre su vida, si se casa o no se casa, si tiene hijos o no tiene hijos, ¿no? Si tiene una opción heterosexual o no. Entonces, como que las mujeres nunca estamos al margen, ¿no? Que nos quieran poner al margen es otra cosa, pero digamos estamos en la fantasía de hombres y mujeres, ¿no? Entonces también lo que quiero decir es que es un tema complejo, ¿no? Que obviamente tenemos que empezar a reconstruirlo en términos de acá estaban las mujeres, no había mujeres, porque también donde hay mujeres, el hecho de que haya mujeres no significa necesariamente que hubiese una perspectiva que pensar en las mujeres, ¿no? O sea, y hay otra cosa ahí también interesante que recuerdo este libro de, bueno, varios autores, ¿no? Que dicen que si bien la sociedad, eso que ya más en relación con la iglesia, ¿no? Que si bien la sociedad, y es otra pregunta que me hago, las sociedades se secularizan, ¿no? O sea, que producen su propia retórica para la regulación de la sexualidad y no se apoyan, y digamos, ya los tribunales que ven los conflictos o las transgresiones a la sexualidad no están compuestos por miembros de la iglesia, de la jerarquía eclesiástica, sino por civiles. De todas maneras, como el hecho de que estén, que sean civiles y que no sean de la iglesia, no necesariamente están libres de un discurso basado en las creencias religiosas, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Acá está la iglesia, acá están las élites, ¿no? Y claro, hay distintas formas de acercamiento, pero digamos, las élites han adoptado las concepciones de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, la prohibición del divorcio. Chile, por ejemplo, ¿no? Recién en el 2004 aceptan, o sea, es legal el divorcio en Chile, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, el divorcio fue prohibido por la iglesia desde el siglo XIII, ¿no? Cuando se instituyó el matrimonio como sacramento. Entonces, claro, desaparece la iglesia del Congreso, por ejemplo, de la Cámara de Diputados y de Senadores, pero el divorcio sigue siendo ilegal, ¿no? Incluso, bueno, en el Perú hasta 1934, sí, ¿no? Y bueno, y en otros países distintos, pero a lo que me quiero referir aquí es cómo las élites políticas, pese a que formalmente se secularizan, o sea que hay una separación entre Estado e Iglesia, siguen pensando en términos o sea, como la Iglesia, ¿no? No solamente siguen pensando, sino que la legislación está inspirada en el derecho canónico, ¿no? Entonces eso también es interesante ver en qué medida, por ejemplo, el ingreso de las mujeres a la política obliga, ¿no?, a separarse, a que las élites, en términos también del ejercicio de la sexualidad y de los derechos reproductivos, se separen de la racionalidad canónica, ¿no? Entonces ahí también, y ahí hay una tensión mayor todavía, ¿no? Entonces, me parece que eso también es interesante. Y claro, ¿en qué medida las élites políticas, por presión, ¿no?, de otros movimientos secularizadores, tienen que transformarse y separarse de la impronta canónica, ¿no? Y que tiene que ver con la cuestión del sexo reproductivo, con prohibición, bueno, con un conjunto de prohibiciones y con separar el sexo de la reproducción, ¿no? Que es algo que cuesta tanto, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Y después, la planificación familiar. En términos de metodología, ¿no? A veces en tu texto, Daniela, y en tu exposición, se mezcla un poco lo que dicen las personas de la interpretación. O sea, yo sugeriría
y esto es bien importante yo me lo digo a mí misma también, ¿no? O sea, cómo reconstruimos, describimos lo que pasa, escuchamos a los actores políticos, ¿no? A las mujeres, a los miembros de la jerarquía eclesiástica, a los miembros del ejército, a las élites políticas, ¿no? Y luego interpretamos, ¿no? Porque a veces como que asumimos que las cosas ocurren porque, digamos, que nuestra interpretación coincide con una explicación que está haciendo alguien que está actuando históricamente en ese momento, ¿no? Un caso clarito era la cuestión del presupuesto, ¿no? No, y estas medidas no se llegan a cumplir por cuestiones presupuestales. No nos podemos quedar con eso. O sea, ¿por qué no se asigna presupuesto a eso? ¿No? Es lo que vivimos ahorita, ¿no? Entonces, ¿por qué se asigna presupuesto tales y tales cosas? ¿Por qué se paga tal y cual cosa? ¿Y por qué no se invierte en educación? ¿Por qué no se invierte en salud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como método, ¿no? Es decir, reconstruir como entonces hecho también, ¿no? Pero a la hora y de ahí separarte un poco e interpretar lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, me parece que eso es bien importante, ¿no? Es decir, describir, reconstruir lo que dicen los médicos, los burócratas y luego interpretar, ¿no? Por ejemplo, a mí, la cuestión de CONAPO me parece que en sí es un tema de tesis. O sea, toda la gente que estuvo ahí, ¿no? Analizar lo que decían dentro de esa instancia burocrática estatal las personas, ¿no? ¿Qué opinaban? Y entender la lógica de esas opiniones. Me parece fascinante, ¿no? Y el conflicto, y después cómo lo desmantelaron, cómo los médicos dijeron ya, fuchi, fuera los sociólogos, los antropólogos, que esas cifras ya no las conocemos, ¿no? O sea, ¿por qué, no? ¿Qué es lo que hace, cómo se produce ese cambio, por ejemplo, ¿no? Porque hay un montón de gente hablando, ¿no? Hay un montón de gente opinando y también es como la profecía autocumplida en el sentido de que no va a funcionar, ¿no? Porque en verdad el Estado no se quiere encargar de la regulación de la sexualidad. No nos vamos a meter a ese plano. ¿Por qué? Porque es una cuestión que siempre ha estado en manos privadas, que siempre ha sido doméstica, ¿no? Porque en el Perú, digamos, la incursión del Estado en el mundo privado es tardía, es torpe, es sesgada, ¿no? Es patriarcal, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha costado la cuestión de la violencia de género? ¿Cuánto cuesta ahorita la cuestión para que los jueces, para que la policía, ¿no? intervengan en un caso de violación e intervengan, digamos, como instancia pública y no como instancia doméstica, ¿no? Entonces, lo de CONAPO me parece un súper tema, ¿no? O sea, ¿cuántas voces opinando? Claro, y es el Estado pensando cómo intervenimos en la regulación de la sexualidad. Nunca lo hemos hecho. O sea, el Estado siempre le ha cedido a la Iglesia esa regulación, ¿no? Y al patriarca familiar. Entonces, y CONAPO era una posibilidad. Se estaban animando, hasta dónde se iban digamos, a responsabilizar, ¿no? A asumir esa responsabilidad. Entonces, me parece interesante, ¿no? Bueno, entonces distinguir los argumentos de los protagonistas, sus atribuciones de la interpretación y del análisis. Ya planteé la cuestión de la familia y la persona, ¿no? Entonces, ¿qué dificultad hay también en el Perú de separar a las personas del mundo familiar, ¿no? Sería algo así como que, digamos, todavía somos como sociedades heterónomas, diría, no sé, Castoriadis, ¿no? Y que no nos distinguimos en términos de nuestra autonomía, ¿no? Porque la autonomía está la autonomía de las mujeres para decidir está en el centro también de estas políticas y es amenazante, ¿no? O sea, que las mujeres decidamos es algo que implica una transformación profunda del Estado, ¿no? Y también me preguntaba qué interesante sería ver cómo estas discusiones, estas polémicas, ¿no? transforman el Estado, ¿no? Cómo se traduce en una transformación de la burocracia, ¿no?
me parece que también sería otra entrada, o sea, se puede plantear como una cuestión vinculada, que es parte del trabajo, pero obviamente hacerlo también es otra investigación, ¿no? Esto de la modificación de la burocracia, que es la modificación del Estado también, ¿no? Entonces, me parecía interesante eso. Después sugeriría que lo de San Agustín se matizara. Por ejemplo, yo encuentro que Trento, el Concilio de Trento, en el siglo XVI, es como también un hito, ¿no? Un poco más cercano y además desde el cual se inicia toda la evangelización y la propuesta de la regulación de la sexualidad en América, ¿no? En los Andes y en Mesoamérica. Entonces creo que, y ahí es donde, digamos, se define toda la cuestión de la regulación de la sexualidad, ¿no? Y el matrimonio, y qué vale el matrimonio, y qué es el adulterio, y qué es la prostitución, y qué es la masturbación, y qué es qué es lo que es la fornicación, ¿no? Entonces, y digamos, cualquier forma de sexo es permisible en la medida en que lleve a la reproducción, ¿no? Eso es Trento y eso es, digamos, con algunas variaciones. Hasta ahora está vigente Trento, ¿no? No ha variado mucho, pese a las tensiones que hay dentro de la Iglesia también, ¿no? A propósito de la sexualidad y de su regulación. Después, y bueno, creo que el reto mayor es trabajar la naturaleza de esa tensión, ¿no? De esa tensión entre las demandas a propósito de la libertad sexual y de la necesidad de separar la sexualidad, el gusto, el placer de la reproducción, ¿no? Que me parece que atraviesa todas estas discusiones, ¿no? Explícita o implícitamente. Entonces, bueno, me estaba acordando también, bueno, me acuerdo que comenté este libro de Haris Mujica, ahora tan cuestionado, el autor, ¿no? Sobre las nuevas, no me acuerdo cómo se llamaba el libro, pero hace como 10 años, ¿no? Entonces, me parecía increíble que no estuviesen los movimientos de mujeres, que eran los que habían planteado el asunto públicamente en su explicación de cómo surgían estas organizaciones que tú mencionaste al final de tu intervención, Carmen, que suena a antibiótico, el nombre, Ceprofarena, sí, ¿no? Entonces, como que no se puede explicar el fundamentalismo, las organizaciones pro familia tradicional, anticonceptivos, etcétera, sin entender la incursión de las mujeres en la escena pública, ¿no? Es una respuesta y es porque digamos, son como, o sea, el protagonismo político de las mujeres, ¿no? Tiene que ver con la forma en que se argumenta desde el otro lado, ¿no? Y entonces, me parece que fijarnos en las tensiones, en los conflictos, es bien importante, ¿no? Es decir, cómo se van modificando las posturas con respecto a los derechos sexuales y reproductivos y sus formas de enunciarse en la escena pública en la medida en que los protagonistas y las mujeres se perfilan como sujetos, como protagonistas políticos, ¿no? Entonces, cómo van cambiando las formas de verlo, ¿no? Entonces, después está, bueno, eso básicamente, ¿no? Y bueno, cómo coinciden la Iglesia y las élites políticas, ¿no? Y qué dificultad tienen las élites políticas en América Latina y en nuestro país en particular en desmarcarse, ¿no? En crear una propia propuesta distinta, autónoma, ¿no? de la Iglesia. ¿Cuánta coincidencia hay entre las élites y la Iglesia y cuánto de esa dificultad tiene que ver también con la posibilidad de responder a demandas, no sé si decir estructurales, ¿no? Pero de fondo, ¿no? Que están ahí como pendientes, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Carmen. María Emma, antes de devolverle la palabra a Daniela, entonces abriremos la mesa. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna otra postura. Hablando sobre esto acerca de las mujeres, ¿no? Bueno, perdón, a mí me interesaba el tema de cómo había cambiado la situación del modelo poblacional, ¿no? Y cómo estaba analizando ese modelo poblacional y cómo nuestro país afrontaba ese modelo poblacional, o sea, alguna vez lo afrontaba, y cómo veía a la mujer dentro de ese modelo, ¿no? Cómo lo esquematizaba, cómo funcionaba. Un modelo poblacional tiene que ver, pues, especialmente por la lógica de nacimientos, muertes, ¿no? Evolución demográfica, ¿no? Entonces, me interesaba el tema de saber, ¿no? cómo afrontaban estas instituciones, como dicen la CONAP o alguna institución, cómo discutían también, como manifiesta la señora María Manarelli, qué conversaciones habían tenido alrededor de esto, puesto que se pasa de la antigüedad, de que falta población, a una situación después en Fujimori de que se debe restringir la población. Y claro, como estamos viendo también, las esterilizaciones forzadas son parte de esa política. Esa política, bueno, neofascista también puede interpretarlo, porque puesto que era muy agresiva, ¿no? La situación de pensar que la economía se resolvía reduciendo la población, ¿no? Y cómo habían cambiado ese modelo. Por supuesto que en el tiempo de Fujimori se desactivaban algunas instituciones como el Instituto Nacional de Planificación y temas como esto, pero cómo había evolucionado, cómo evoluciona esa situación también es ver las creencias, los modelos mentales acerca de la población y cómo habían cambiado esa situación, ese pensar, ¿no? Y también la pregunta sería, ¿y cómo se percibe ahora ese modelo de población como política pública? Es decir, se tiene ese modelo de población, se recurre a un modelo matemático, estadístico o algo, yo me acuerdo haber visto un modelo que ese plan presentó alguna vez, ¿no? Un modelo de estudio, no me acuerdo ahorita cómo es, pero un modelo no me acuerdo con qué universidad lo habían planteado. Entonces se planteaba un modelo determinado que era como un modelo básico para hacer gestión pública, políticas públicas en cuestión de población, ¿no? El estudio de la población del Perú es amplio y se trabaja desde hace tiempo, pero creo que ha sido abandonado. No sé si no he leído mucho en estos tiempos acerca del modelo poblacional, ¿no? del Perú. Y sería interesante conversar sobre eso. No sé, algo que me planteé, que ha encontrado sobre esto. Gracias. ¿Alguien más se anima? Muy buenas noches. Agradezco a las tres bellas damas que nos han dictado esta conferencia. Genéticamente nosotros, inclusive yo en mi árbol genealógico, mi tatarabuelo tuvo hasta 3 mujeres y una gran cantidad de familia. Mi abuelo tuvo también 2 mujeres, tuvo como 15 hijos. Bueno, y así sucesivamente, o sea que siempre ha habido una población grande, o sea, mi papá tuvo también 6 hijos, y de ahí, bueno, en las últimas generaciones sí, ya se ha reducido esta forma de tener hijos, mayormente 2 o 3, al menos yo por ejemplo tengo 2, ¿no? 2 hijos, y así. Entonces no entendí bien lo que dijo la expositora en el sentido de que éramos pocos y que el ejército necesitaba más para defender ante alguna agresión al Perú. Si, digamos, había, digamos, se puede decir un cimiento para seguir poblando, digamos, el país quizás estuvo más en provincia, de repente acá en Lima no, o de repente al revés, no sé. Pero no entendí bien eso de que faltaba, digamos, poblar el país ante una defensa, ¿no? Para tener una defensa del territorio. En la época de Fujimori no todo fue tan malo también. Yo estuve trabajando por Tarma en la parte de docencia y me recuerdo que en ese entonces las mujeres todavía no había un seguro, sobre todo para las mujeres que iban a preconcebir. Y Fujimori dictó una ley donde les daba una gratuidad de 1 año pre y post concepción.
Y me acuerdo que estuve yo estaba más cerca al Hospital Regional de Tarma y venían, ¿no? las mujeres y las atendían y les daban inclusive su leche o algunas cosas así indispensables. Entonces sí, algunas cosas buenas he visto, ¿no? De la parte de Fujimori. Claro que no lo planteé acá porque esto llega hasta el año 91 nomás. O sea que no analiza problemas post, ¿no? de esto, ¿no? ¿Qué más podría decir? Bueno, creo que nada más. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, Daniela. Muchas gracias, doctora Carmen Young y profesora Marima Manarelli. En verdad sus comentarios, opiniones y preguntas me son muy valiosos para repreguntarme, reconstruir todo que en un momento fue un mini proyecto para este grupo, pero ya ahora se ha convertido en parte de la tesis de investigación. En relación sobre el periodo mismo, fue una cuestión también conversada con Mariema, como ella lo ha indicado, pero también fue una cuestión de sensibilidad. Cuando vi todos estos procesos y vi este cambio que se estaba dando, y luego ver de nuevamente que el discurso feminista va a ser robado, como se indica como indican muchos académicos y el mismo movimiento, y ver luego lo que se realizó con este mismo discurso, no me sentí en la capacidad de hacer ese tipo de análisis. Por eso que me limité también a ver solamente estos programas nacionales de población y no ver más allá, y no llegar a ver, o mejor dicho, no entrar en análisis en relación a las cuestiones de la esterilización forzada, por ejemplo. Asimismo, la investigación tiene sus propias limitaciones. A mí en lo personal me hubiera encantado poder leer un poco más o ver un poco más sobre esta voz de las pobladoras fuera de Lima. Sin embargo, mucho de esto, del análisis mismo del proyecto, se basa en el discurso hecho de Lima, y en la cuestión de los médicos son de hombres. Entonces falta mucho de esta voz, y que lamentablemente no he podido encontrar tal vez fuentes escritas, y lo que me faltaría hacer es entrevistas orales, en las cuales proponía un mayor análisis metodológico también. En relación de los y las adolescentes, son mencionados, sí, efectivamente. El CONAPO hace investigaciones sobre ellas, también hace investigaciones en niveles regionales que son muy interesantes para ver toda esta dinámica, pero más allá, dentro de la ley misma, cuando ya la ley ya sale, si bien en las formulaciones posiblemente se ha discutido, se ha analizado, en la ley misma no hay sugerencia, lo ven como de una forma para todos. No hace tampoco esa segmentación de los sectores sociales, tampoco es unitario, es para todos. Es lo mismo que pasó con las cuestiones de la esterilización. Cuando la ley se modifica, se supone que era para todos, pero ya sabemos para quiénes al final fueron aplicadas. En los comentarios de Marima Manarelli, en realidad yo tenía un apartado, en principio de este borrador yo tenía un apartado donde se debatía la sexualidad, pero en este caso decidí eliminarla porque implicaba más tiempo, más factor análisis, etcétera. Pero sí está presente, en realidad sí le he tenido presente, me he cuestionado también estas ideas sobre paternidad responsable, planificación familiar, lo que usted también me había sugerido en un momento de por qué se está viendo los derechos, o mejor dicho, la sexualidad en dos y no como una cuestión individual. También en relación a la maternidad, como dijo Carmen Young, sí, la salud materno-infantil va a sufrir cambios, efectivamente, y también podría ser una investigación sola, porque en verdad hay amplia información para ese periodo, son muchísima la información que yo he intentado sistematizar y realizar un análisis a través de eso. Y sí, exactamente, no se puede quedar en solamente señalar que hay cuestiones presupuestales, sino realizar mayor análisis. Pero en relación a eso,
no decidí embarcarme más por una cuestión de que no pertenecía dentro de mi marco, porque creo que estoy hablando de los lineamientos de las políticas de población que se da durante 1960, 60 o 70, ahorita no recuerdo. En relación a las políticas, en la relación a las preguntas que me han realizado, este cambio de modelo de poblacional también va dirigida, bueno, está en base a políticas internacionales. Los cambios de los años 70 a los años 80 también está involucrado de lo que se está viendo en plano internacional y en plano regional. Al nivel latinoamericano se está considerando que estos países son subdesarrollados, son tercermundistas y por los cuales necesitan aplicar ciertas políticas de control de natalidad. En caso de la mujer, en los dos casos, tanto como en cuestión de que si hay mucha población o menos población, la mujer va a ser vista como un instrumento para estas políticas. Entonces, la mujer puede procrear, o mejor dicho, se le deja procrear en el caso del gobierno de Velasco, que impide todos estos programas o todas las instituciones, y después se le da como en un sentido de que a partir de ellas, de su procreación, se puede controlar la cantidad de población, y nunca se mira tampoco al hombre, que también es sujeto de estas cuestiones. En la actualidad, ¿cómo se perciben los modelos de población? Ya con el caso que tuvimos sobre la esterilización forzada, se intenta hacer, o por lo menos lo que yo he visto, un modelo más moderado, no agresivo. Sin embargo, sigue siendo muy ineficaz. Creo que acá, si no son la gran parte, muchas mujeres hemos querido acceder en algún momento a las políticas de planificación o a los programas que da el Estado a nivel nacional, y muchos de estos son ineficaces. Uno, porque el horario de atención es limitado, que lo mismo pasaba en zonas rurales, lo mismo pasa acá, lo mismo está pasando en estas situaciones. Acerca de la pregunta, en realidad no es que haya poca gente, sino que era una visión del Estado. El Estado puede ver que haya un montón de gente, pero el Estado está diciendo, no, son pocos, se necesitan más. Estos hombres o estos futuros hombres van a servir para proteger las fronteras del Estado, ¿no? Y además también porque Velasco está dando, o mejor dicho, es antiimperialista. Entonces todos los proyectos que venían de Estados Unidos o de otros países, primer mundo, él decía, no. En el caso de planificación familiar, a eso me refiero. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y por asistir. Gracias. Bueno, muchas felicitaciones, Daniela. Muchísimas gracias por presentarnos la mesa. Carmen, María Emma, público también, muchísimas gracias. Todas las mesas verdes, hasta la penúltima, ya están colgadas. La de Daniela se colgará en probablemente una semana, así es que en la plataforma del IEP pueden volver a revisarlas. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez y esperamos tener un ciclo parecido el próximo año. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos.